Yo, what up? Welcome to Mo Boxing No Problem. I'm Azabache Jr., and I'm joined today by my co-host David, aka Sports and Tunes, and we have a special guest tonight. Tenemos hoy un invitado muy especial. Tenemos a un boxeador profesional, Diego Azabache Torres. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, aquí contento de estar con ustedes por el espacio que me están dando. Un honor, hermano. No, it's an honor. So the first question we got for you, rather basic, but we like to know boxers' backstories. So how did you get your start into boxing? Siempre comenzamos con la misma pregunta, hermano, para todos al principio, es cómo es que se involucró con el boxeo, qué es lo que lo motivó para boxear. Bueno, yo soy el mayor de 3 hermanos. Cuando estábamos chicos, cuando lo pasamos jugando aquí en la casa, luchitas y peleándonos ahí, pues. Entonces, una maestra de educación física de la escuela donde estudiábamos nosotros le dijo a mis papás que me recomendaba el boxeo para que gastemos energías y pues para pasar el tiempo y lo que son las vacaciones de verano, pues, porque prácticamente estábamos aquí todo el día en la casa y nos llevaron a unas clases de boxeo, nos gustó y pues ya nos quedamos. Ya nuestras vacaciones nunca se acabaron. Wow. So he says, as the oldest of 3 brothers, that they were always wrestling, messing around, and the teacher took notice to it, and she recommended for her father to get him involved in a sport. And she said since they like to stay active and physical, to join boxing classes. So it was supposed to be for summer vacation to go to take boxing classes, and I guess they got so passionate about it that he's still living his summer vacations. That's awesome. Now he's a pro. Yeah. And then, Diego, the next question I want to ask you is about your nickname. How did you get the nickname Azabache? ¿Cómo agarraste el apodo, hermano, de Azabache? De Azabache, cuando yo estaba en selección Jalisco, mi entrenador de selección, Rafa Guzmán, en un sparring, yo me acuerdo que estaba haciendo sparring con otro compañero, y mi otro compañero sí tenía apodo, le decían Pantera, y estábamos ahí boxeando, y le estaban gritando al otro, no, que Pantera, y mi entrenador se le ocurrió decirme Azabache. Dice que me dice Azabache porque, bueno, está el Azabache Martínez, y tenía otros 2 hermanos, que era el húngaro y el dorado. Y en mi caso, soy yo, y tengo otros 2 hermanos también, entonces se le ocurrió a mi entrenador decirme Azabache, también por el color de piel y todo eso, y pues de ahí se me quedó. Ya cuando bajé del ring, todos empezaron a tirar carrilla de que Azabache, y pues al último me gustó, y pues me quedé con ese apodo. Pero fue mi entrenador Rafa Guzmán, el que estaba en selección Jalisco. Wow. So that's thanks to his coach from the Jalisco national team in Mexico. He gave him the nickname Azabache because of his skin tone, but he didn't have a nickname. He was in the ring with one of his sparring partners at the moment. It was they would call him El Pantera, and they didn't know what to call it. So his coach started saying Azabache. So everybody took notice to it that was out in the crowd. And when he got off the ring, it just stayed. Like they started teasing him using it, but it just stuck, and that's the name he's been carrying since. Yeah, and then speaking of your amateur career, what were some of your major accomplishments? Y en tu carrera de amateur, ¿qué fueron tus anécdotas más conocidas? Bueno, creo que sí hubo muchas. A mí me gustaba mucho viajar con la selección, pues un equipo grande, convivíamos mucho, pero ya deportivamente creo que mi mejor experiencia fue cuando gané mi primera medalla nacional de oro. Creo que fue algo que no me lo esperaba porque se llegó bien preparado y todo. Gané mi medalla de oro, le ganó un seleccionado nacional, y al último hacen un reconocimiento, me saqué la verdad de todo el torneo, y resulta que fui yo. Entonces eso fue mi mayor experiencia en el boxeo amateur. Wow. Yeah, he said that there's a lot of great moments in his amateur career because he liked traveling with the national team. But if he can pick one, his greatest accomplishment would be beating another national champion, and taking the championship from him. And that was a great accomplishment that he recognizes the most. But other than that, everything was great since amateur. That's impressive. And now we want to talk about your pro career. You're obviously now signed to Sanford Boxing. You've been with them for about a year and a half. What was your reason for signing with them, and how has your experience been with Sanford? Y ahora en tu carrera profesional, hermano, vimos que ya estás con Sanford Boxing.
¿qué es lo que te motivó para firmar con ellos? Vemos que es una promotora nueva, pero sí hacen buenas peleas. Sí, en realidad, yo cuando Carlos de Santo Emilio tenía 8 peleas, 8 knockouts hasta ese momento. A ellos les llamó la atención. Fui con mi manager a Tijuana, viajé a Tijuana a ver al señor Fernando Beltrán. Hablé con él, me dio, me proyecté sus planes y todo, me gustaron, la verdad. Aquí en México está TV Azteca, uno de esos era salir ahí. A mí me interesa pues salir en televisión. Y fue una de las cosas por las que me llamó más la atención, porque pues obviamente no basta con tener peleas y eso, sino que la gente pues también te tiene que conocer, y creo que la televisión es un gran medio, es una televisión abierta, y bueno, eso nos motivó también a firmar con la promotora de Sanfer Boxing. Wow, super. Yeah, so he said that he had 8 fights with 8 wins by knockout, and that's when they approached him with Sanford Boxing, and he made the trip to Tijuana to meet with Fernando Beltran, the CEO, and that they gave him a great opportunity. Like all the options they were giving him were great, and the first thing that got his attention was that he would come out with the broadcast network, one of the greatest with the boxing, which is Azteca. Azteca Deportes is Azteca Sports. That's where you catch most of the Mexican fights on TV, the good ones. And he said that they just got his attention immediately as soon as they said he'd be aired on TV and people would see him. That's the most important thing for him, to get recognition, for the crowd to know him. Yeah, no. Speaking of recognition, recently you're part of a big event. Jaime Munguia versus Ballard in Tijuana. What was your experience being on the kind of a Golden Boy, the Zone card? ¿Qué fue tu experiencia estar en la pelea, en la cartelera con Jaime Munguía, de ser parte de Golden Boy y de The Zone? Es algo grande, me imagino, para ti. Sí, la verdad que sí, fue una experiencia increíble. Creo que algo que yo no me esperaba, y menos estaba en el undercard, y pues ya donde fueron las peleas estaba lleno. Yo antes de salir al ring, que volteé a ver y pues vi todo lleno. Entonces me acordé de lo que yo pensaba de cuando estaba niño. Me imaginaba este tipo de escenario, y pues fue algo muy motivante para mí. Me dio mucha felicidad, la verdad, de estar ahí, y al momento de estar peleando, pues la verdad que yo estoy en mi pelea. Wow. Yeah. He says that he was really honored and like really happy to see a huge crowd. And that's thanks to the size of the events. I mean, Jaime Munguia fights, I'm pretty sure they always going to get packed now. And that's what motivated him. And he's like, wow, this is what it's about. And that's what he dreamed of as a kid. That was his greatest dream, to just see a packed arena. And that's what made him just go all out on the fight. Yeah, and then your opponent for that night is actually the only opponent that you haven't knocked down in your pro career. What did you learn from being, pushed to the distance the first time in your career? Y tu oponente esa noche sorprendentemente, fue el primero que no pudiste bajar. ¿Qué es algo que aprendiste desde esa experiencia de llegar a los últimos rounds? No, pues yo de antemano yo sabía que iba a ser una pelea muy difícil. De hecho, el peleador con el que me enfrenté esa noche fue mi compañero de sparring en campamentos anteriores. O sea, ya nos conocemos los dos bien. Yo sabía que iba a ser difícil porque yo lo sentí en los sparring. Yo sabía que iba a ser difícil noquearlo. Pero la verdad que pasando el sexto, séptimo round, yo me sentí bien. Me sentí todavía con preparación. Incluso yo tuve problemas en mi campamento, pero a pesar de eso me sentí bien en la pelea. Creo que me dejó mucho aprendizaje, me ayudó a saber resolver un poco más los tiempos del boxeo, el momento de golpear, defender y todo eso. Creo que me sirvió demasiado ese tipo de peleas. Y bueno, pues contento porque logré el resultado y defendí mi invicto como dicen, a capa y espada. Yeah, so he says that boxer actually is well known with him. They know each other well because they're actually sparring partners. That he's helped them out in camp with sparring and vice versa. So they just had the opportunity to share the ring. And he says that it was not easy because they know each other so well. They know each other's style. So that's what made it difficult for him to knock him out. But he says that he felt great even after the 7th round, that he takes it all in, that it's a great experience to learn from. He learned points in boxing, how to be more technical and how to go the distance, which is something new for him, and that he'll take in anything he can to learn and get better.
And you got back to the knockout column with your very last fight, so fourth round KO. What can you tell us about that performance? Y bueno, en la pelea más reciente volviste a noquear. ¿Qué nos puedes decir de eso, de volver a bajar a alguien? Sí, fue, el primer round fue un poquito complicado. Creo que mi rival también me tenía muy bien estudiado. Estaba controlando bien, pero pues gracias a pues, las peleas que tuve antes, pues creo que me sirvió de mucho la experiencia de no desesperarme, de esperar el golpe indicado, pues para que llegara, pues siempre digo que el knockout llega solo, no hay que buscarlo, y en el tercer round lo logré conectar y pues ya se fue noqueado a la esquina, fue el cuarto round y pues nomás ahí tranquilito la llevé otra vez y lo volví a conectar y pues se acabó. Y pues contento porque, bueno, estaba yo ante mi gente aquí en Guadalajara y pues yo quería que gozaran el combate, que lo disfrutaran y pues como dicen, fue como la cereza del pastel el knockout, ¿no? Yeah, of course. He says that fight was actually really great, that it was difficult in the beginning because it seemed like that fighter had studied this guy's style, but that he appreciates the fight before, which helped him not to rush and look for the knockout, that it helped him also maintain and find his way through until he got that opening in the third round where he connected and he got him on the corner. And then when the round ended, he's like, okay, now I know where to go and how I'm going to finish this night out. And it was really great, and he was really happy about it, and good to share that victory home in his home state of Guadalajara, Jalisco. And yeah, he says that everything he's gonna take in, he's just gonna keep going forward. Great. As you mentioned, nothing beats like fighting at home. But if you had to pick a favorite venue in Mexico that you fought at so far, which one would it be? Nada le gana a pelear en casa, en Jalisco, hermano, pero si puedes elegir algún otro evento que quisieras o te gustaría, ¿cuál es tu favorito? En otro lugar dices que peleé yo. Sí, en México, otra arena, otro lugar. Creo que me gustaría pelear en el lado del sur, no me ha tocado pelear como boxeador profesional, me gustaría pelear en el lado del sur, ya sea en Quintana Roo, Yucatán, Okay. y creo que me gustaría. He liked to go more south, like more towards Yucatan, down towards the like border country with Guatemala, down in those states. Great. And then as we've been mentioning, your knockout record's impressive. 16 wins, 15 of those being a knockout. Have you gotten feedback from either your sparring partners or your opponents that you're one of the hardest punchers they've been in the ring with? Man, con ese gran récord que te cargas, hermano, con tantas peleas, con vía de knockout, no te dan mucho, no te motivan, o qué es palabras que te den tus compañeros o la gente que te digan, wow, eres un gran pegador, pegas fuerte. No te han mencionado nada de eso. Sí, muy seguido me pasa eso, de hecho, desde que yo era boxeador amateur me comentaban este tipo de cosas, y yo digo que sí me motivan, de hecho me ayudan a trabajar más fuerte, ¿sabes? La gente confía en mí, yo no tengo que decepcionarlos, entonces yo tengo que trabajar más fuerte, y así me vaya llegando más gente, entonces no es presión, pero sí es algo que me llena como para que sus palabras que me están diciendo ellos las haga correctas, o sea, sí, pues me motivan pues a ser mejor peleador. Yeah, he says that it's great that since amateurs, he's always gotten good comments and feedback about being a power puncher, and that it doesn't feel like much pressure towards him, but on the contrary, it gives him motivation to keep working. And he knows himself; he's hard on himself to improve, but those words just motivate him to go the extra mile to see what he can do to give us more of a showdown and more of that action. Great. And then we see on BoxRec you listed at lightweight, 135 pounds, but you've been fighting, also at super lightweight, 140 pounds. Which weight class do you plan to campaign at and win a championship at? Is it 135 or 140? Vemos que estás en dos divisiones, hermano. En BoxRec te tienen como peso ligero y como súper ligero. ¿Cuál es el peso que te gusta más, el 135 o las 140 libras? No, a mí me gusta más la 135, me siento más cómodo yo en ese peso. Las 140 sí las doy, pues menos, sin problema, pues. Ya para dar las 135 me esfuerzo un poquito más, pero me siento muy cómodo, me siento fuerte, me siento rápido.
Mi peso es 135. Yeah. He says if he could pick what he prefers, he says 135 because he feels strong and he feels fast. And 140, the only advantage is that it's easier to make the weight. He does have a little bit of a hard time making 135, but he feels like he can still stay there for a while and feel great at fighting at that weight class. Hey, and then when might I see you back in the ring? ¿Y cuándo volvemos a verte en el cuadrilátero, hermano? Pues según mi promotora, mi manager, están pensando en pelear a finales de enero o principios de febrero, más o menos. No tenemos una sede, no tenemos alguna cartelera, pero más o menos van a tratar de acomodarme en esas fechas. Okay, great. Yeah, he says that they're working on something for late January, early February. They haven't had a place yet, and they don't have anyone, no names mentioned, but that within that time period, he'll have a fight announced. Great. And then is there any future plans for you to make your U.S. debut? And if so, what will be your kind of dream city in the U.S. to fight in? ¿Y cuáles son tus planes para hacer tu debut aquí en los Estados Unidos? ¿Y algún lugar que te llame la atención para hacer tu debut? Creo que en San Diego, yo iba a pelear el 20 de agosto en la arena Pechanga, se llama, creo, Okay. en San Diego. Iba a pelear con, creo que Miguel Contreras. Por problemas de visa pues no pude realizar, y creo que es como una espinita que tengo de pelear en esa arena, pues ya el rival que sea, pues, pero quisiera llegar ahí, pues, porque de hecho yo tengo ahí, hay gente que me manda mensajes de ahí de San Diego, entonces pues creo que sería lo más justo que yo fuera a pelear ahí con ellos, porque pues ellos me apoyan cuando yo voy a Tijuana a pelear. Right. He was supposed to fight in August at the Pechanga Arena in San Diego, and he says that that's his dream city because he knows a lot of people there that message him, and he has a lot of big fan base that he'd love to make his debut there, and it's just bummed out that he couldn't make it before, and that's the place he would choose if he could make a pro debut in the States. And then, speaking of kind of opponents, maybe not for your next fight, but is there a specific, dream opponent you have in mind that you want to get in the ring with one day? ¿Hay algún peleador con el que quieras pelear? O sea, no tiene que ser necesariamente tu próxima pelea si no la han anunciado, pero alguien que te guste para una pelea. Sí, yo creo que a mí me gustaría pelear, hablando ya de boxeadores muy reconocidos, con Jorge Linares o con Cambosos. Creo que son peleadores con los que mi estilo se va a prestar a dar muy buenas peleas. Creo que me hace falta un poco más de experiencia para enfrentarlos, pero pues a mí me gustaría más adelante hacer este tipo de peleas atractivas, pues. Wow, great choices to make a good fight. He said he'd like to fight either Jorge Linares or George Cambosos just because of the styles that they would match with him. Of course, he says that he probably may need a couple more tune-up fights to gain a little more experience, but that those would be his dream matches in the future. Nice, yeah, great names. And now, speaking of your preparation for your fights, do you watch a lot of videotape on your opponents, or do you do that up to your coaches and you just focus on making improvements to your style? Y en tu estrategia de entrenar, hermano, ¿tú estudias video de tus oponentes o tú nomás dejas que tu equipo te diga qué se tiene que hacer en campamento? Normalmente no me han dado así como un oponente. El único que he sabido así de mucho tiempo, mi oponente fue de la pelea de ahí de Colombia con Bayard. Y nosotros estudiamos, yo ya lo había sentido, entonces ya traemos como un plan de estrategia. Y cuando vamos a con otros oponentes, el que se encarga de eso es mi entrenador. Y ya yo me pongo a ver videos y más o menos lo que él me dice, las indicaciones, yo las analizo más lo que yo vi, y pues ya con eso vamos a la guerra. Yeah. So he says his trainer does most of the studying on video, and he just shows them the video a couple of times and points out which areas to work. And he says, yeah, that it helps him out. And that the previous fight, he studied a little more like hands-on because he actually had that guy on as his sparring partner at one point. So that definitely tape helps him out. And then, we've spoken about your power, but flipping the question, who's been the hardest puncher you've been in the ring with, either in sparring or your pro fights? Ya hemos estimado tu poder, hermano. Ya sabemos que tú eres un hombre poderoso, pero si tú tuvieras que elegir
otro boxeador que tenga un buen golpe, ¿quién sería para ti el boxeador número 1 con el golpe más fuerte ahorita? En mi división sería, pues, creo que Yerbonta es el más duro. Yerbonta. Oh, yeah. He says Gervonta Tank Davis in his division if you had to pick a power puncher. Y en tu experiencia personal, ¿ha habido un rival que te ha pegado duro? Ya sea en sparring No, o en hasta tus ahorita, peleas. Hasta ahorita no. en peleas no me han conectado muy sólido. Creo que me muevo bien y alcanzo a quitar los golpes. Pero en sparring sí hay peleadores con los que me he subido. Uno de esos es el Mini Boyas, peleó con Montana Lopez. Es un peleador fuerte, es un peleador con buena pegada. Y yo a veces hago sparring con él, entonces ahí es donde nos medimos en esa cuestión de la pegada. Is it Steven Sparks? Is that who he said? Stevie Sparks, and he says that in fights, in pro fights, he hasn't really felt a good connection because he knows how to move around and how to get the punches out of his way. But if he had to pick someone that he's felt a strong punch, I think he said Stevie Sparks that fought against Montana Love, right? So, yeah. All right, aquí tenemos un comentario. We have a live comment. It says, salute brothers and saludos Diego Torres at Gym Putting in Work. Much respect to the fire interviews. Shout out Skywalker Boxing. Fight. Aquí un comentario dice, saludos hermanos y saludos a Diego Torres. Estoy en el gimnasio poniendo el trabajo. Mucho respeto y que sigan las entrevistas. Muchas gracias. Skywalker. Muchas gracias, Skywalker. So for the next question, Diego, who was your favorite boxer growing up? ¿Quién fue tu ídolo creciendo, hermano? ¿Quién fue tu boxeador favorito cuando ibas creciendo? Cuando yo estaba más chico, me gustaba ver las peleas de Juan Manuel Márquez, que representaban mucha guerra como mexicano. Fui creciendo un poquito más y apareció pues el Canelo. Creo que él es ahorita ya prácticamente mi ídolo. Yo me acuerdo que en mis 11 años yo fui a festejar mi cumpleaños viendo una pelea de Canelo, y de ahí fue mi ídolo más que nada por la disciplina, por la entrega, los avances técnicos que ha tenido, y para mí el Canelo es como un símbolo de admiración para mí. Wow. Yeah. He says at first it used to be Juan Manuel Marquez when he was at his younger age. And as he grew, after he saw him fighting for his 11th birthday, that was a birthday gift to go see Canelo, that he changed his mind, that it was Canelo after that. And that he's been able to see since then to what he's become now, and how his technicality has just grown, and it has so much experience in the ring now. And that's his number one boxer now. That's his idol. Definitely great names to look up to, and I may know the answer to the next question, but we'll ask anyways. Going to present day, who do you consider to be the number one pound for pound fighter today? En la actualidad, hermano, para ti, ¿quién es el número 1 libra por libra? Ay, eso está difícil. Se me hace un peleador muy, muy completo, un peleador que no deja nada para los jueces, y es Naoya Inoue, que se acaba de pelear, se acaba de consolidar con los 4 títulos. Creo que para mí está ahorita entre los mejores de todos. ¿Por qué? Porque pues creo que, como quien dice, no le deja nada a los jueces, ¿no? Y creo que ahí es como la solidez de su poder. Yeah. He says if he had to pick one right now, it's a very difficult question, but if he personally had to pick someone, it'd be Naoya Inoue, the Japanese fighter. And he says it because as he goes up in weight, or when he fights, he just doesn't give any options for the judges. He just shows it out by knocking everybody out that they put in front of him. So there we go. Yeah, he just became undisputed, so shout outs to the monster. Yeah. Yeah. And for the next question, Diego, you want to talk a little bit more about the Mexican boxing scene? You know, what are some up and coming names you should be on the lookout for? Y allá en México, hermano, ahorita que son nombres que van sonando, gente que viene haciendo sus debuts, que hay que pegalar el ojo para ver a ver si nos hacen un debut en Estados Unidos. Peleadores así que van sonando. Bueno, yo creo que ya lo conocen. El Camarón Cepeda, ya peleó en Estados Unidos. Es un peleador muy duro, la verdad. Le mando un saludo a mi amigo Camarón. Pues otro peleador. Hay uno que sabe que es tierra, no me acuerdo.
Ángel Fierro se llama, pero no me acuerdo su apodo. También es un peleador muy duro. Creo que son los que más me suenan a mí como para ir para allá, para los Estados Unidos. Pues. La noche que ibas a pelear tú aquí era la misma noche que peleó el Camarón. No, yo iba a pelear el 20 y el Camarón creo que peleaba el... Creo que el 1 de octubre, ¿verdad? Octubre, yeah, sorry. Yeah, okay. Yeah, so he says William Cepeda. We already saw him. Jojo Diaz. Yeah, he beat Jojo Diaz, right? Yeah, he beat Jojo Diaz. Sí le ganó. One guy, I'm pretty sure a lot of people have seen him out here in the States. And what was the other one? Ángel Fierro. Ángel Fierro is the other guy to keep a lookout. Definitely. All right, well, now we're going to switch gears and go to our fan pick segment. Vamos ahora a ir a un nuevo segmento. Te vamos a preguntar a 3 peleas, pueden ser confirmadas, rumoradas o aquí no así inventadas por yo y David. Y queremos que tú escojas a quién ganaría de esas peleas. All right, so the first fight I want to ask you about, who would win out of the matchup between Devin Haney versus Isaac Pitbull Cruz? ¿Quién gana entre Devin Haney y el Pitbull Cruz? Haney. He says Devin Haney. Es un crucigrama. Yeah, it's hard to hit him. Yeah, hard to figure out. Definitely. All right, and then the next one, this is probably another stylistic matchup. Who would win out of Gervonta Tank Davis versus William and Camarón Cepeda? Entre Gervonta Tank Davis y William el Camarón Cepeda. Eso sí está un poco más dura. Davis tiene una pegada muy letal. Camarón tiene una continuidad de golpeo brutal, la verdad. Eso sí, tengo que responder de ley. Porque la verdad no sabría, no sé, me acuerdo que Germán peleó en Santa Cruz y los Santa Cruz estaban metiendo las manos, un peleador un poco más chico, y creo que con Camarón y Germán peleó algo más parejo. Entonces, me hace algo difícil de decir. Pero no tienes a quién, no sabes a quién elegir. 50-50. He says that it's hard to pick because Cepeda is big, Tank is small. Tank has a very hard punch, but Cepeda has punches at the bunches, and he just has a good continuation with his punches. That would probably give Tank a difficulty to move around and try to find that punch. So he goes 50-50. All right, for the final fight, who would win out of Teofimo Lopez versus Ryan Garcia? En la última, Teofimo López contra Ryan Garcia. No, Teofimo López. Es un peleador más completo que Ryan Garcia. Un peleador con más experiencia en cuestión de los rivales con los que ha enfrentado. Y creo que ahí está la clave para que él siga la victoria. Yeah. He says that he thinks Teofimo Lopez has more experience fighting against experienced fighters, and that he would that would help him get the edge over Ryan Garcia. All right, love it. All right, coming back to you, champ. What are some of your hobbies and pastimes you like to do outside of boxing? Ahora regresando contigo, hermano, ¿cuáles son tus pasatiempos favoritos cuando no estás boxeando? Cuando no estás entrenando o boxeando, ¿qué son cosas que te gustan hacer? Me gusta, bueno, más que nada aprovecho mi tiempo, a veces me duermo, la verdad, uno está cansado, pero los demás días salgo a pasear con mis primos, que vamos a una plaza, que vamos a un parque, o voy tengo unos amigos a los que visito su casa, ahí nos la pasamos platicando, y eso a mí no me gusta salir mucho a antros, a fiestas, y eso no es lo mío. Y creo que esos son mis pasatiempos, estar con la gente con la que siempre me apoya, pues. Yeah, he says he just likes to rest or hang out at home, but if his buddies invite him to hang out, just go hang out, spend time with them. But he's not much of a out. He doesn't like to go out. He doesn't like to go out clubbing or doing anything out of the ordinary for a boxer. More than anything, he likes to keep it low key and just hang out with the closest people to him. Okay. And for the final question, it's more so not a question, but giving you the floor. What's a message you want to send to your fans supporters who are watching this interview?
Y cerrando, hermano, no es una pregunta, nomás es más abriendo la pista para que puedas compartir lo que quieras con la fanaticada o alguien que quieras mandarle a saludos personal. Pues a mi mamá y a mi papá, que siempre están ahí al pendiente de nosotros, nos han apoyado desde pequeños, han dado todo de ellos para cumplir nuestros sueños, tanto el mío como el de mis hermanos, también a mis hermanos, mi entrenador, y pues a toda esa gente que me ha ayudado de que yo estoy creciendo en mi carrera y toda la gente que se ha sumado, estoy muy agradecido con ellos. Y bueno, pues yo voy a seguir entrenando para darle más glorias a todos. Eso. Yeah, he says a special shout out for his parents that made everything possible for him since day one. And a shout out to his brothers for sticking around and helping him and motivating him in the boxing world. And he would like to thank everybody and to keeping an eye out on him. And he's just going to keep working harder for us to give us more spectacles. Well, thanks everyone in the live chat and for the interview. Diego, muchas gracias por tu tiempo en esta entrevista. Fue un honor poder conocerte un poquito mejor y sabemos que estos son los inicios de tu carrera y esperamos más grandes cosas para ti en el 2023 y los años que siguen. Pues muchas gracias a ustedes por el espacio, por la atención que me dieron, y bueno, Dios quiera y todo siga igual, como les digo, yo voy a seguir echándole ganas y pues espero el próximo 2023 lo podemos conquistar. Sí, aquí estamos contigo, hermano. Y será futuro campeón, hermano. Sigue echándole ganas. Primero Dios. All right, pues buenas noches. Ahí estamos al tanto.